Nos vamos con Chris Martin en la W. A nuestros oyentes en Colombia y el mundo, un placer presentarles esta exclusiva con Chris Martin y con Jonny Buckland, el guitarrista de Coldplay, que anoche reventó el estadio del Campín. Juan David, adelante con sus invitados y felicitaciones por esta exclusiva. A esta hora nos encontramos con dos grandes de la música. El señor Chris Martin es nada más y nada menos que el vocalista de una de las bandas juveniles más importantes de las últimas décadas. Estamos hablando de Coldplay. Y su compañero con quien crearon el grupo, Jonny Buckland, guitarrista de la banda. Me acompañan hasta ahora. Es realmente un placer. It's a really pleasure to talk to you guys. How are you today? It's a pleasure to speak to you too, man. How's being here in Colombia? We're having a lovely time. It's a bit colder than we thought it was going to be. Okay, let's talk about this new album. You know, A Head Full of Dreams. We think you guys have changed a little bit the sounds here. Tell us a little bit about how this idea becomes true in this new project. Right. Well, we made a record in 2014 called Ghost Stories, which was a very quiet album, and we didn't tour that record, and instead we went straight back into the studio because we all felt like we wanted to make something very colorful, very joyful, and we wanted to make something where we didn't worry about anything. We didn't worry about what people would say, or we just wanted to have fun and really embrace the sounds that we love and the styles that we love. Also, this is our 7th album, so we've got very comfortable in the studio with how to do things, and so it was really just nice to let everything fly, and we then worked with these wonderful producers called Stargate, these two Norwegian guys, and they brought amazing ideas and sounds, and really the record is just the sound of that group of people having a really good time in the studio and trying to embrace life and color and everything. Después del saludo y de decirle ahí que tienen un poco más de frío del que esperaban en Colombia, le pregunta a Juan David sobre el nuevo sonido que tiene el disco A Head Full of Dreams, y ellos dicen que su disco pasado, Ghost Stories, fue un disco como muy silencioso y que ellos no hicieron giras, sino que lo que hicieron fue meterse de una vez al estudio porque querían hacer algo como colorido, algo como mucho más alegre y algo sin preocuparse por lo que la gente fuera a pensar de ellos, sino solo en divertirse, aprovechar como hacer la música que les gusta, y que este es su 7º disco en el estudio, entonces que ya están como cómodos en lo que quieren hacer y que lo que hicieron fue dejar que todo fluyera, y además nombra que trabajaron con 2 productores de Noruega que se llaman Stargate como dúo, y que ellos trajeron muy buenas ideas y que fue esa mezcla entre ellos y este dúo lo que dio resultado a este disco. Why does a band who has been playing rock music, pop rock and alternative sound is now experimenting with disco type? I mean, you guys have changed a little bit that. For example, the song Adventures of a Lifetime. Well, Jonny, what was that? Well, I think we tried to not repeat ourselves. I think with every album we've done, we've tried to do something different, have tried new sounds. And I think this last record, A Head Full of Dreams, was the one where we finally felt completely free to try anything. Well, almost anything. Yeah, and also, we don't really know where songs come from. We're very lucky. They sort of appear. It's hard to explain. So sometimes you just follow the song, and then you think about it afterwards. For example, Adventure of a Lifetime came from an improvisation that Jonny and Will and Guy were doing together, and then I sang something on top of it, and then we blah blah blah, and then Jonny wrote that, and we just loved that riff. So then we put a whole other song on top of that, and then we thought, oh well, maybe this is a bit disco. But then we thought, well, we don't care. It sounds cool. The important thing to remember is that our old songs still exist. We still play them and we still love them, and so when we do something new and different, we're not trying to get rid of our old music. We're just trying to add new decorations,
Juan David les pregunta ahí que por qué quieren experimentar con la música disco en este nuevo álbum, como en la canción Adventures of a Lifetime. Y primero le responde John que ellos lo que no quieren es repetirse, que siempre quieren hacer algo distinto. Y luego Chris agrega que lo que pasa es que usualmente no saben de dónde vienen las canciones, que simplemente aparecen, y que por ejemplo con Adventures of a Lifetime fue como una improvisación que hicieron y luego la fueron trabajando y luego resulta que sonaba disco y les gustaba y no les importó, y luego al final le explicaba que lo importante es saber que ellos no están tratando de desligarse de sus viejas canciones, sino que esas siguen allí, les gusta, las siguen tocando, y que lo que intentan es como agregarle más cosas a su carrera, cosas nuevas. Let's talk about your music videos. Before we saw videos like a bit more simple, but now they look more animated with so many things to capture. Is there a reason behind that, and what does it say about the evolution of your music, talking about videos? Well, it's funny, the next video we're going to make is the most simple of all, but the last couple we've made have been because we met people who had great ideas. The video for Adventure of a Lifetime came because we spent some time with Andy Serkis, who is famous for playing King Kong and Planet of the Apes, you know, that style of making movies, and he said, you can come and make a music video like that. So we did. So we turned into monkeys. So it's really just what keeps us interested and having fun. And then we went to India. I don't know, it's the same as with the music. We're just exploring where it seems interesting and exciting. Juan David le pregunta ahí sobre sus videos musicales, porque antes parecían muy simples y ahora como que son más complicados, tienen más animaciones, más cosas, y les pregunta qué significa eso en la evolución de su carrera y de su música. Y Chris Martin le dice que es curioso que haga esa pregunta, porque justamente el próximo video que van a sacar va a ser el más simple de todos, pero que entiende de dónde les viene, porque los últimos dos fueron como con más animaciones, y dice, se hicieron así porque conocimos a gente que tenían esas ideas interesantes, y nombra a Andy Serkis, que es el actor que interpretó a Gollum en El Señor de los Anillos y también participó en El Planeta de los Simios, y que es muy famoso por hacer un estilo de películas que incluye muchos efectos especiales, y les dijo, ustedes pueden hacer algo parecido, así que decidimos hacer eso de convertirnos en monos en el video de Adventures of a Lifetime, y que lo que hacen es, igual que con la música, pues ir explorando a donde les parece interesante y emocionante. How are you guys doing this tour? I mean, going so many places and countries. You have been in Latin America. That is very different from other latitudes. What do you think about this tour exactly? I mean, to visit those cultures. Well, this has been the best start to a tour we've ever had, I think, in South America. The welcome that we've had has been incredible. I think we feel more excited to play than we ever have done before. Feel more excited about what songs we're playing, and it's just everything. We're just having the best time ever. Sobre cómo se sienten de gira, Jonny Buckland, que es el guitarrista de Coldplay, le responde a Juan David que este ha sido el mejor inicio de gira que han tenido en toda su carrera, que la bienvenida que les ha dado Latinoamérica ha sido muy muy emocionante, y que están mucho más emocionados que nunca por las canciones que están tocando, por los lugares que están visitando, y que en general la están pasando muy bien. Tell us a little bit more about the band's name. We know that the first name you guys chose, one of the first names was the Starfish. Where did Coldplay come from? Coldplay came from a book of poems that our friend Tim was reading, and then he had a band, and he called his band Coldplay for about 2 weeks, and at that time we were called Starfish for about 2 weeks. And then we said, we really don't feel comfortable with the name Starfish. And he said, I really don't like the name Coldplay. So we said, well, maybe we could take that. And he gave it to us. He did not take the name Starfish. No, he did not. Or the name taker. Juan David ahí le pregunta sobre el nombre de la banda Coldplay, que de dónde viene, porque se sabe que la banda antes se llamaba Starfish, y Chris Martin le explica que Coldplay viene de un libro de poemas que estaba leyendo un amigo de ellos que se llamaba Tim, y Tim
armó una banda y le puso Coldplay, pero que esa banda duró como 2 semanas nada más, y que también ellos armaron su banda, le pusieron Starfish, y también como 2 semanas nada más se llamaron así, y un día hablaron y ellos le dijeron a su amigo Tim, a nosotros no nos gusta el nombre Starfish, y Tim dijo, pues a mí no me gusta Coldplay, y ellos dijeron, pues me quedo con tu nombre, con Coldplay, y luego John ahí le agregaba en modo de broma que ellos se quedaron con Coldplay, pero que su amigo Tim no se quedó con Starfish. You guys had a little help with Avicii, the DJ producing A Sky Full of Stars. Is that is really true? And how was that moment for you guys to work with him? Well, his name is Tim, so Tim, who is Avicii, that was just really fun as well. It was only a few hours. The song was there, and I said, please could you help us produce it? And I gave him the demo or whatever, and then he just sent me this great thing. And then we played on top of it as a band. It was very organic, and it was just fun because it was a new world for us. Sobre la colaboración que hicieron con Avicii en la canción Sky Full of Stars, Chris dice que Tim, el verdadero nombre de DJ Avicii, es su amigo y que fue una experiencia muy divertida que duró apenas un par de horas. Ellos ya tenían la canción y le pidieron a él ayuda en la producción, le mandaron el demo y él les devolvió algo bastante trabajado que les gustó muchísimo y que fue como muy orgánico y se divirtieron porque fue como un nuevo mundo para ellos. Most of the people think that Parachutes is one of the most important albums you have created. What do you think about it? Well, I think we feel very grateful for that album. I think we feel grateful for all of our albums, and because they're all quite different, it makes it easier to look at each one as its own special thing. Parachutes was our first album. We were very young, very fresh, very mellow. And we just couldn't believe at that point that we had a record deal. But I think we just feel very happy that we made it and that we were able to travel the world, and yeah, I feel good about it. Juan David les dice que Parachute para muchos es el disco más importante de Coldplay y quiere saber si ellos opinan lo mismo, y Chris Martin le dice que ellos están muy agradecidos con ese disco, pero y con todos los discos, dice, todos son distintos, todos tienen para nosotros como un cariño especial, pues Parachute fue el primero, estábamos jóvenes, muy frescos, muy relajados, y la verdad es que en ese momento no podíamos creer que tuviésemos un contrato discográfico y estamos por supuesto muy felices de haberlo hecho. Finally, Johnny, a question I want to ask you is about your guitar. Are you working with the Telecaster Thin Line 72, right? What do you think? I mean, playing that guitar is like a magic for you? Well, there is one very special guitar that I bought in Chicago in about 2000, I think, and I've never found one quite as good. I've got quite a few that are similar, but none of them are quite as good as that one. And so I played that guitar on every album except Parachutes. I just keep coming back to it. I want to play it on everything. Le pregunta ahí a Jonny Buckland sobre su guitarra, la Telecaster Thin Line 72, y le dice que es una guitarra muy especial que él compró en Chicago en el 2000 y que nunca más encontró una guitarra tan buena como esa, que la ha tocado en todos los discos de Coldplay excepto en Parachutes, y que por eso la sigue usando y que le gustaría tocarla en todo lo que haga en el futuro. Thank you very much. I appreciate, and you just have fun here and have fun always. You're going to be just welcome in our country. Thank you so much. It's so special to be here, and we feel very grateful, and we just want to say thank you. Al final, Juan David les daba las gracias y que siempre están bienvenidos en Colombia, y Chris Martin Juan David quiere llorar. y decía que es muy especial estar en Colombia y que están muy agradecidos con la bienvenida. Desde el hotel Coldplay para la W. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.